Compañeros, los invitamos a pasar a todos vamos a dar comienzo a la inauguración del encuentro. Vamos a tener la presencia, como ustedes han visto, de la Ministra de Industria y Energía, que le invitamos a hacer una breve exposición sobre las políticas energéticas pensadas desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio, y qué iniciativas concretas puede haber en torno a ello. Cambiamos un poquito el orden porque la ministra nos solicitó que tiene otras responsabilidades que tiene que cumplir. Después un saludo del secretariado del PICNT a través del compañero Audal a la actividad y cerraría un poco la coordinadora intentando recordarnos entre todos un poco los ejes de trabajo que tenemos planteado y los desafíos. Así que los invitamos a los compañeros a pasar y ya comenzamos. Así que le damos la palabra sin más trámite a la compañera Carolina Cose, ministra de Industria. Bueno, buenos días. Les quiero pedir realmente excusas porque no me puedo quedar a todo el evento. Aún así, están viniendo para acompañarlos varios directores del Ministerio y personal del Ministerio para participar, escuchar y colaborar en lo que fuera necesario. Veo que lo están grabando. También vamos a querer, si fuera posible, disponer de la grabación del evento. Así que mis disculpas. Realmente me gustaría quedarme y escuchar. Yo lo que quiero compartir con ustedes, ya que me dan la oportunidad, es la vocación de trabajo que va a tener el ministerio en el que me toca trabajar durante este periodo. Y la vocación fundamentalmente es la siguiente. Yo quiero cambiar la realidad. Quiero poder transformar la sociedad. Y entiendo que la industria, en un sentido amplio y profundo, es una herramienta de cambio estructural. Es una herramienta de cambio estructural porque es una herramienta de cambio cultural, en un sentido profundo. Y alineado con eso es que vamos a encarar todos los proyectos del Ministerio. Todos los proyectos actuales y los futuros en los que ya estamos trabajando, lo vamos a alinear con esa pregunta: ¿cuál es el impacto real en el cambio de la realidad que tiene este proyecto? Cualquiera sea. Es la pregunta que nos va a obsesionar. Para eso nosotros estamos organizando equipos multidisciplinarios en el Ministerio. Este Ministerio tiene la suerte de que institucionalmente incluye industria, energía, telecomunicaciones, minería, propiedad intelectual y micros y pequeñas y medianas empresas. Todos esos ingredientes, todo ese menú, nos dan la oportunidad de tener en casa equipos multidisciplinarios para respondernos mejor y programar mejor la respuesta a esa pregunta: ¿cuál es el impacto real que tiene cada cosa que hacemos en un cambio de la realidad? El plantearnos esa pregunta implica en que nosotros confiamos en que es posible. Y implica también una vocación, una necesidad enorme de participación. Nosotros necesitamos realmente promover la más amplia y profunda participación de todos los actores nacionales en todos los proyectos y resoluciones que toma el Ministerio. Por eso para mí es tan importante que me hayan invitado hoy y realmente lo agradezco. Esta participación, después veremos cómo la instrumentamos en términos también de comunicación y divulgación. Tenemos ahora en Uruguay enormes herramientas como las redes sociales que nos permiten comunicarnos más fácil, o deberían permitirnos comunicarnos más fácil. Yo estuve conversando con algunos compañeros y les quiero proponer
lo estoy lanzando acá, la conformación de una mesa de trabajo en energía, que sea una mesa donde trabajemos algunos temas de energía, los más importantes, donde podamos escuchar y compartir los desafíos, los problemas, las oportunidades o las trabas que podríamos tener en llevar algunas cuestiones adelante. Yo quisiera que esta mesa tuviera un carácter no solo deliberativo, sino en el sentido de que al deliberar, que es muy importante, y reflexionar es muy importante, tuviéramos siempre un ojo en la realidad. Quizás sea un poco irrespetuoso que se lo esté diciendo yo a ustedes, quizás me lo esté diciendo a mí misma, pero bueno, sería una mesa no solo para discutir y reflexionar, sino también para discutir y reflexionar sobre cuestiones concretas que querramos impulsar. Y como para dar la tónica, lo que había conversado con algunos de los compañeros de ustedes y que me parece que es adecuado para empezar, nosotros estamos terminando de escribir lo que sería el plan de eficiencia energética y empezar por eso, presentándoselos a toda la mesa en la que estarían el PIT-CNT, con la forma que ustedes consideren, cámaras empresariales, la academia y el ministerio y las empresas públicas. Y ese sería el primer tema. Yo les quiero sugerir el jueves 30 de abril a las 11 de la mañana en la sala azul de Sarandí 690, entrepiso, para encontrarnos ahí y que les presentemos el plan y empezar y tener una cadencia que deberemos fijar, si es quincenal o mensual, para, bueno, ir trabajando temas importantes que tengan que ver con la energía. También les quiero decir, como decía al principio, que para mí los temas de la energía no son solo temas de la energía, como los temas de la industria no son solo temas de la industria. Están todos interrelacionados y unos se pueden ayudar a otros. Las necesidades de energía nos pueden ayudar a generar nueva industria, nos pueden ayudar a que las industrias actuales que aparezcan o que se modifiquen industrias actuales hacia industrias con más incorporación de tecnología, de innovación. En fin, hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer si tenemos todo el tiempo esta visión y que no solo estamos con energía, no solo estamos con industria, sino que todo se habla con todo. Yo, así desordenadamente, esta es mi forma de plantearles cuál va a ser la estrategia del Ministerio y ahora lo que queda es seguir andando con esta vocación que les estoy proponiendo de participación amplia y profunda de todos los sectores. Muchas gracias. Bueno, compañeros, le damos la palabra al compañero Marcelo Abdala, que va a hacer un saludo en nombre del secretariado del PIT-CNT. Bueno, gente, compañeras, compañeros, compañera ministra, queremos saludar en nombre de la central el despliegue de este encuentro, comentándoles a todas las compañeras y los compañeros que nuestro PIT-CNT tiene una gran expectativa en la configuración de vuestra Federación de Trabajadores de la Energía y que la misma se vaya construyendo de acuerdo a nuestras mejores tradiciones de un movimiento sindical clasista, democrático y de masas, en esa mistura que viene de lo mejor de nuestra cultura, de luchar obviamente por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, pero en la perspectiva de impulsar un programa general de desarrollo de la nación pensado para el ser humano, para las grandes mayorías nacionales y populares y para las transformaciones que se vayan constituyendo en forma de tránsito hacia una sociedad sin explotados ni explotadores. Tenemos una enorme expectativa en todo lo que ustedes están haciendo. Desde nuestra perspectiva, ustedes están sitiados en un lugar estratégico de la economía, porque como bien dicen en el material que da base a las discusiones y a las reflexiones que ustedes van a desarrollar,
desde nuestra perspectiva, que en cierta medida intenta desmercantilizar la vida de la gente, aunque tiene los pies en la tierra de en qué sociedad es que vivimos. La energía es un derecho humano fundamental, por tanto el Estado debe ser el protagonista del acceso por parte de todo nuestro pueblo a un derecho humano básico para la buena vida en estos principios del siglo XXI. Tiene mucho que ver con la soberanía nacional. Acá vamos a conversar un poquitito, es simultáneamente una cadena productiva, un sector industrial en sí mismo, pero a su vez integra todas las redes productivas del país, es más complejo que una cadena productiva, debe ser una actividad sustentable y una herramienta, digamos, de la integración continental, que es nuestra estrategia principal, digamos, de inserción internacional. Yo estoy convencido que si en este periodo nosotros, entre todos, cada uno en su rol, no contribuimos a un proceso de transformación estructural rumbo al desarrollo integral, cuya base elemental es la diversificación de la matriz productiva y ir transformando, digamos, una inserción internacional que todavía, al día de hoy, se presenta bajo las nuevas formas de la dependencia. Si uno mira a nuestros rubros exportadores, todavía en un entorno de un 70 y un 80% exportamos productos que son o bien materias primas sin ninguna industrialización o bien productos intensos en recursos naturales. Sin embargo, lo que importamos son todos bienes o bien de tecnologías maduras o bien bienes que tienen que ver con situarse nuestras importaciones en la punta de la actual nueva trayectoria tecnológica que tiene mucho que ver con las tecnologías de la información. Desde nuestra perspectiva, si nosotros no generamos un proceso de industrialización del país adecuada al siglo XXI, con una cabeza nueva que permita diversificar esa matriz productiva, más tarde o más temprano entraremos en dificultades. Y eso tiene que ver, digamos, con una política integral que además de considerar la energía como un derecho humano fundamental, la considera formando parte de la totalidad de las redes productivas, un insumo básico que luego se convierte en bienes y servicios, en productos. Por tanto, los avances en la perspectiva de mejorar la productividad en el sector, no me refiero a la intensidad de trabajo, no me refiero a las formas burdas del destajo que muchas veces promueven las patronales en nuestro país, sino un concepto genuino, digamos, de mejorar la base productiva en que producimos energía, mejorar la organización del trabajo con participación de los trabajadores. Una conquista desde el punto de vista de la productividad social del trabajo en este sector repercute en mejores condiciones productivas para el conjunto del aparato productivo, porque nosotros precisamos una nueva estrategia energética, se ha hecho mucho en esta dirección, para satisfacer a la gente, pero a su vez para generar el soporte de un camino de desarrollo industrial que va a ser intenso consumidor en este recurso básico. Obviamente, en momentos en que tenemos un frente externo complicado por la crisis internacional del capitalismo y también complicado en América Latina, sostenemos que del mismo modo que en el año 2008, quien salvó la petiza de la crisis fue la combinación de una dotación importante de inversión del Estado, más las conquistas de los trabajadores que al aumentar el salario contribuyeron a mejorar la demanda interna de nuestro país como motor también del desarrollo nacional. Aspiramos a que el nivel de inversiones de nuestras empresas públicas se mantenga, a que no nos sucedan algunas cosas que nos están pasando, que ahora la están pagando caro nuestros hermanos de la construcción, con respecto a la forma y al formato en que se desarrollan las licitaciones, a generar democracia desde el punto de vista de que los trabajadores podamos participar en el diseño de los pliegos de las licitaciones, a que cambiemos esa alta propensión importadora que tienen nuestras inversiones. Solamente la inversión privada de Montes del Plata significó una mayor dotación de capital físico en el país, pero también significó una explosión de las importaciones que complicó nuestro déficit comercial. Uno de los sectores que más han crecido desde el punto de vista de las importaciones en nuestro país, uno de los países que más ha crecido, es Alemania, y eso tiene que ver con la energía eólica. En cada una de las inversiones nosotros tenemos que promover un estudio concreto
de cómo avanzamos paso a paso gradualmente en la mejora de la composición industrial que está asociada a esas inversiones, porque eso tiene que ver con la generación de los puestos de trabajo de calidad, tiene que ver con aprendizajes tecnológicos, tiene que ver con más industrialización y por tanto más clase obrera organizada, dispuesta a ser fuerza motriz de las transformaciones. Y naturalmente que compartimos abiertamente en el rol rector del Estado como locomotora del desarrollo en todos los planos. Por tanto, auguramos que su reflexión sea sumamente positiva, que circulen las ideas, que se mezclen las ideas específicas con el programa general de la central, con el sistema de compras públicas, con toda la dinámica transformadora que estamos impulsando, siendo muy intensos en diálogo entre los distintos actores del desarrollo, entre los cuales tenemos una invitación ahora de Carolina, que es recontra bienvenida. El Estado es un actor central y los compañeros y compañeras que deciden en el plano de las políticas públicas, pero sabemos que la escena nacional requiere, digamos, no solamente ser muy constructivos, muy propositivos en el diálogo, en la negociación, empezar juntos, en generar sinergia, sino también en una alta participación de los trabajadores en la escena nacional, empujando una estrategia de desarrollo, con la gente movilizada, con la gente participando, con la gente en la calle, que es la verdadera, digamos, protagonista de los cambios. Por esa razón, estamos fuertemente preparando la movilización del 23, de un gran 1 de mayo y de las futuras movilizaciones que nos van a poner en lucha a los privados en el Consejo de Salario y a todos juntos, digamos, en el marco del presupuesto nacional, proponiendo además, y que no quepan dudas, que no quepa ninguna duda, proponiendo para esta estrategia de desarrollo una línea de inserción internacional que sí o sí es con América Latina y que no se come la pastilla. Digamos que la proliferación de tratados de libre comercio entre países de una diferencia tan grande en su estructura productiva y socioeconómica, digamos, como la que, por ejemplo, se propuso cuando el TLC con Estados Unidos, o la que se está proponiendo ahora en el marco del TISA, que rechazamos desde el mismo momento que la central tuvo información orgánica de este asunto, la proliferación de tratados de libre comercio entre países de una estructura económica, productiva, tan desigual en el marco del desarrollo desigual del capitalismo, no hace otra cosa que exacerbar esas diferencias. Por esa razón, esta estrategia de desarrollo es sí o sí con toda la América Latina, que tiene que negociar en bloque con el resto de los bloques que existen en este capitalismo transnacionalizado y tiene que apuntar a su propio desarrollo porque es lo que quieren nuestros pueblos. Así que saludar en nombre de la central, desear éxito en esta actividad y bueno, a que todos juntos como clase y con todo un amplísimo sistema de alianzas que también puede objetivamente compartir esta idea del desarrollo, digamos, podamos actuar en la escena nacional para que en este periodo por lo menos se ubiquen las piedras angulares, digamos, de una estrategia de desarrollo para nuestro pueblo. Así que felicitaciones y adelante con el encuentro. Compañeros, nosotros brevemente, porque nos parece que el debate en las comisiones son quizá la parte más rica de la actividad y tratando de sintetizar también para que la ministra de Industria escuche y reciba de primera mano algunos de los planteamientos que tenemos los trabajadores. Nosotros estamos intentando centrar un poco la discusión de hoy. Nosotros tenemos una historia atrás como trabajadores de la energía, donde allá por los años fines de los 90, principios de los 2000, se impulsó los primeros pasos de intentar de construir una perspectiva común de los trabajadores de la energía. Allí contamos incluso con la participación de un compañero lamentablemente fallecido, Luis Stolovich. A impulso de los compañeros de AUTE hubo una serie de encuentros y de discusiones en común que nos permitió a los trabajadores de la energía analizar, hacer un balance correcto de cuáles eran las políticas energéticas neoliberales que se estaban implementando en el país y cómo estaba afectando al Estado y a su posibilidad de desarrollo, y a la vez tener propuestas. Y varias de esas propuestas
que así se construían. Por ejemplo, se denunciaba la falta de inversión en generación eléctrica y que se estaba preparando la privatización de la UTE, después que vino el marco regulatorio y ahí, como parte de todo el movimiento sindical, se intentó parar esa privatización, que lamentablemente no tuvimos el éxito que hubiéramos querido, pero indudablemente sin esa lucha y sin esa pelea hubiera quedado planteado que el pueblo uruguayo consensuaba con esa política y que los trabajadores hayamos salido firmemente a rechazar esa privatización a través de un marco regulatorio eléctrico, sentaba las bases de poder seguirnos planteando hoy que esa situación cambie. Se planteó luego la privatización de ANCAP, ¿sí?, mediante la supuesta política de asociación. Ahí fuimos más victoriosos, logramos derogar esa ley que se había votado para entregar nuestro principal ente energético a las transnacionales. Y lamentablemente en esos años 90 también sufrimos la privatización de lo que es la compañía del gas. Incluso llegamos a juntar 160.000 firmas para hacer una reforma constitucional allá en el 94 que permitiera evitar cualquier tipo de privatización. En esos principios de los 90, quizás no todas las organizaciones sindicales tenían extremadamente claro qué significaba la privatización de nuestras empresas públicas, de nuestros entes en su totalidad. Y bueno, no logramos llegar a esa reforma constitucional, pero lo cierto es que los trabajadores de la energía hemos intentado pelear y defender una posición estratégica clara, que es: no existe posibilidad de bienestar de la población, desarrollo productivo, industrialización, etcétera, etcétera, si no hay herramientas estatales, nuestras empresas públicas, que estén en manos de una gestión, de un control y de un desarrollo público estatal. Y por supuesto con la participación de los trabajadores. Nosotros hace unos meses atrás, sobre mediados del año pasado, luego de que la experiencia de la coordinadora un poco había quedado en stand-by porque quizás diferentes problemáticas de los sindicatos hizo que le prestáramos un poquito menos de esfuerzo a eso y por lo tanto no logramos mantenerlo en su continuidad, nos planteamos retomar este instrumento, que es un instrumento de construcción. ¿Y por qué es un instrumento de construcción, compañeros? Porque su viabilidad, su desarrollo, su fortaleza y su posibilidad de existencia depende de todos nosotros. Por supuesto que cuando hablamos de una coordinadora hablamos de poder tener consensos y planteamientos comunes, tanto en los objetivos programáticos reivindicativos como en la estrategia y la táctica a llevar a cabo. Y eso nos exige un esfuerzo. Nos exige un esfuerzo porque necesariamente debemos muchas veces estar, no resignando, pero sí entendiendo de que para llegar a consensos es necesario la discusión y la voluntad política de las organizaciones sindicales. Entonces, en función de eso, nosotros hemos intentado construir un camino que exceda las reuniones de las direcciones de los sindicatos o de parte de ellos, que realmente haga que los trabajadores de la energía tengan esta realidad común a partir del involucramiento de la mayor cantidad de compañeros, de militantes y de afiliados de nuestras organizaciones, intentando llegar a todos los trabajadores de la energía. Es por eso que, más allá de construir un documento en conjunto que pone de cierta manera un análisis de la realidad actual y qué nos proponemos hacer, la idea era dar pasos concretos que se materializaran y que pudiera ser palpable para todo el mundo esta construcción de esta herramienta. Por eso la idea a fines de marzo de poder realizar una asamblea conjunta de los trabajadores de la energía en la puerta de la planta
de ANCAP, la refinería. Primero, un lugar bastante simbólico, ¿no?, para todos los trabajadores, no solo en los años recientes, sino en la huelga general, etcétera, etcétera. Pero segundo, porque realmente estamos convencidos de que si no caminamos con acciones concretas, corremos el peligro de que nuevamente nos diluyamos y otros intereses particulares nos lleven a dejar esto. Segundo, porque entendemos que el país está en un cruce de caminos. Todos sabemos, desde el 2005 hay una nueva fuerza política en el gobierno, cuyo programa coincide en términos generales con el programa de los trabajadores, pero también sabemos que existen múltiples contradicciones. Existen múltiples contradicciones porque el movimiento sindical y nosotros como trabajadores de la energía en particular entendemos que el camino para el desarrollo del sector, que implica el desarrollo del país, que implica resolver qué tipo de industrialización vamos a levantar, que implica resolver qué tipo de y a qué costos de la energía en sus múltiples variantes, sea el gas natural, el GLP, la electricidad, los combustibles líquidos, etcétera, llegan al pueblo uruguayo. E implica también saber si nuestra soberanía va a ser mantenida y expandida o no. Y por lo tanto hay un eje que sigue atravesando y que nosotros lo queremos plantear, lo quisimos plantear y lo vamos a seguir planteando, si todos los trabajadores estamos de acuerdo, que nos parece que sí, que tiene que ver con el papel del Estado en ese plano y en esa perspectiva. Nosotros ahora vamos a un 1 de mayo, vamos a una serie de movilizaciones donde está la intención de plantear esta perspectiva y esta línea de trabajo, y que realmente nosotros como trabajadores seguimos reafirmando, o hay una consolidación, un desarrollo y expansión del Estado y de políticas a través del Estado y de sus empresas que apunten claramente a conservar los servicios públicos en manos de todos los uruguayos y no en manos de las transnacionales, o inevitablemente vamos a retroceder y vamos a incurrir nuevamente en políticas que han sido fracasadas. Cuando nosotros recién arrancamos nuevamente a trabajar en conjunto, nos sorprendió el marco regulatorio del gas natural. Digo, nos sorprendió, o decimos nos sorprendió, porque se envió entre gallos y medianoche al Parlamento, apareció una votación en la Cámara de Diputados en menos de 15 días, un trámite relámpago, 3 de septiembre se discutió en la comisión y el 16 de septiembre se estaba votando en el plenario de la Cámara de Diputados de la anterior legislatura. Y la verdad, para sorpresa nuestra, cuando intentamos hablar con los diputados, sobre todo los de la fuerza política que está en el gobierno, que eran los que lo habían impulsado, con referencia a por qué se había votado en ese proyecto la autorización por el Poder Ejecutivo o directamente la concesión a privados de las cadenas fundamentales del gas natural, la mayoría nos decía que no tenían ni idea. Y eso nos parece que es la peor de las estrategias, estar definiendo aspectos sustanciales de la vida del país mediante leyes que llegan de apuro y se votan sin saber bien qué estamos votando. Así logramos la coordinadora junto con el PICNT instalar un debate con el exministro de Industria para revertir esta situación, y logramos también que varios diputados y senadores no acompañaran este proyecto, porque esencialmente entendemos que dejaba demasiado abierto y dejaba muchas posibilidades a que la gestión privada se introdujera en la importación y exportación del gas natural o se mantuviera. Nosotros acá no nos hemos cansado de decir, tenemos 20 años de privatización de la compañía del gas, hoy llamada Montevideo Gas, y tenemos un balance
que es francamente negativo, compañero. Todo lo que nosotros decíamos allá en el 94, cuando analizábamos la realidad argentina, cuando acá se nos vendían espejitos de colores con el gas natural, que iba a ser el 25% de la matriz energética porque Argentina iba a ser la gran proveedora de gas natural, el escenario de la privatización de nuestra empresa, del marco regulatorio eléctrico, de la privatización de ANCAP, de la creación de una URSEA que servía simplemente a los fines de decir que había un organismo de contralor y que no controla nada, era de la entrega absoluta de nuestra soberanía y de nuestras empresas públicas al capital transnacional. Esa estrategia fracasó. No fracasó porque lo digamos los trabajadores, fracasó porque la realidad indica que ni se ha desarrollado el gas natural, que el marco regulatorio eléctrico sigue dejando la posibilidad de la entrega de aspectos esenciales de la actividad eléctrica a los privados, de que haber privatizado ANCAP hubiera sido no tener una herramienta esencial para el desarrollo hasta social en muchos aspectos, y no podemos volver a incurrir por esa estrategia. No es un problema de visiones, es un problema de realidades. Hoy, para poner un solo ejemplo, compañero, tenemos una distribución de gas natural que en Montevideo tiene alrededor de 25.000 usuarios que se le está llegando con facturas estimadas porque no tenemos suficiente toma-consumo, porque la empresa se negó sistemáticamente a cubrir personal suficiente. Y como siempre decimos, ¿qué pasaría si eso sucediera en la UTE? ¿Cuáles serían los titulares de la gran prensa? La ineficiencia de lo público. Acá hay una ineficiencia flagrante del actor privado y queda solapado. Por lo tanto, hay grandes intereses de empujar hacia la privatización por una vía o por otra. Entonces, en ese marco y en esa situación, nosotros lo que logramos establecer con el marco regulatorio del gas natural es que se abandonara el proyecto, o sea, no se terminara de votar en la anterior legislatura. Hoy estamos esperando realmente y estamos actuando para que haya un marco regulatorio que en términos generales implique, y en los lugares más esenciales, el monopolio público estatal de la importación, distribución, transporte y exportación de gas natural, porque pensamos que esa llave es impensable estar construyendo una regasificadora, aún con todos los problemas que tiene y que nos preocupa y que debe ser impulsada y concretada, para después entregarle el negocio a los privados. Por lo tanto, en esas reuniones que dice la ministra, nosotros le hemos manifestado que los trabajadores, el PICNT, nosotros, esperamos que el nuevo proyecto de ley contemple esta perspectiva y que en caso que no lo contemple vamos a pelear con todas las armas que disponemos para que sea modificado y realmente salga un marco normativo de acuerdo a lo que queremos. En ese plano, porque el tema del gas natural involucra a la UTE, a ANCAP, a nosotros, pero se da la necesidad hoy de que Petrobras se retire de Montevideo Gas y de Conecta y de que pasemos a la gestión de ANCAP como largamente se ha anunciado. En mayo de 2013 se firma un acuerdo entre ANCAP y Petrobras para que ANCAP se quedara con el 50% de las acciones. Progresivamente Petrobras, con todos sus líos internos y la mala gestión que está haciendo hoy en nuestras empresas, ha planteado quedarse con menos hasta que hoy se habla del 100% de Montevideo Gas y Conecta para ANCAP. Y esto no es porque los trabajadores estemos planteando que queremos pasar a ANCAP y que ANCAP absorba ninguna pérdida, ningún costo ni nada. Nosotros entendemos que si no hay una gestión desde ese punto de vista, es imposible que la distribución del gas natural sirva a algo más que un negociado o una transnacional. Y hemos hecho propuestas, cientos de propuestas, para que ANCAP no se lleve un clavo, ¿no? La intención no es eso. Pero también tenemos otro elemento que nos gustaría señalar en esto de esta perspectiva de qué proponemos los trabajadores de la energía. Ustedes saben, sigue vigente el marco regulatorio eléctrico, junto con la ley de la dictadura que le da el marco normativo a la actividad eléctrica. Nosotros entendemos que hay que modificarlo
que también allí debe quedar planteado el papel estratégico de la empresa pública y que los elementos esenciales de toda la actividad eléctrica tienen que tener esta perspectiva del desarrollo nacional bajo la gestión estatal. En segunda instancia, nos preocupa, y ustedes saben, lo hemos manifestado en la propia Asamblea, en el documento que se elaboró conjunto, desde la base de que nadie está en desacuerdo con la transformación de la matriz energética e incorporar energías renovables, pero nos preocupa, nos preocupa y entendemos que debemos corregir que la propiedad por ejemplo, las energías eólicas, fotovoltaicas y demás, más allá que la UTE tiene ahí una experiencia directamente llevada a cabo por UTE, está en manos de los privados. ¿Por qué? Porque si esa parte del componente energético pasa a ser cada vez más importante para el conjunto de la matriz, quiere decir que quienes generan son privados y por lo tanto en algún momento van a hacer pesar esos intereses. Más allá de que la estrategia de generarle condiciones favorables para que se desarrolle, podemos decir que tiene su discusión, lo cierto es que la propiedad final de esa generación no puede quedar en manos de los privados. Por lo tanto, es un desafío que tenemos los trabajadores, así como en su momento, nos decían los compañeros de AUTE, se logró que la generación nueva que se había establecido en la usina pasara a la gestión directa de UTE. Bueno, la perspectiva nuestra, en el mediano y corto plazo, es que también allí podamos dar esa transformación, porque el que tiene la propiedad y el que tiene la gestión es el que termina decidiendo. Y luego los demás se tienen que adecuar a eso, ¿no? También, y ustedes han visto que se ha iniciado una campaña, ayer en la mesa representativa se apoyaba esa campaña para la baja de la tarifa eléctrica. Desde muchos años atrás, recordamos que se ha planteado por parte de los trabajadores el tema de que las tarifas deben de servir para beneficiar la calidad de vida de la población y que los emprendimientos productivos o comerciales no pueden estar subvencionados en función de lo que se le cobra a los trabajadores. Y esto vale tanto para la electricidad, para los combustibles líquidos, para el gas natural, porque podemos tener la regasificadora, tener la distribución, el transporte, etcétera, todo en manos del Estado, pero si no nos esforzamos para que ese gas natural, para sus diferentes aplicaciones, llegue a un precio sensiblemente inferior al que es hoy, no va a haber desarrollo posible allí. Tenemos una seria preocupación, y también es una de las cosas que tenemos que seguir afinando el lápiz, para eso te encuentro, en el tema de la exploración hidrocarburífera. Sobre todo porque ya comienzan a haber propuestas que se plantean en el Parlamento, aparentemente por parte de algún legislador del Partido Colorado, Bordaberry en concreto, de crear una Agencia Nacional de Hidrocarburos, que también tiene algún eco dentro de determinadas instancias del Poder Ejecutivo, y esa Agencia Nacional de Hidrocarburos está planteada para eliminar el papel de ANCAP allí. Y nosotros entendemos que ese desarrollo, que puede ser muy beneficioso y que también debe contemplar otros aspectos, como por ejemplo que realmente sea sustentable y que realmente no solo sirva para que las multinacionales hagan su negocio, flaco favor haríamos a la perspectiva del desarrollo nacional y el papel del Estado si ponemos en una agencia que se va a manejar en forma totalmente autónoma en la perspectiva del desarrollo de recursos hidrocarburíferos. Es decir, nosotros entendemos, entre otras cosas, que también tenemos que afinar el lápiz y hacer propuestas concretas para la complementación energética. Nuestro tamaño como país, pero sobre todo la necesidad de desarrollo, implica que abandonemos la perspectiva de que vamos a entrar a una competencia entre la electricidad, el gas natural, los combustibles líquidos, porque primero que dilapidaríamos recursos. ¿Se acuerdan cuando nosotros nos decían que el 25% de la matriz energética va a ser de gas natural allá bajo el gobierno de Jorge Valle? Por otro lado, la UTE sacaba consumo todo eléctrico. Y por otro lado, no se invertía en generación. Y hoy creemos que caminar de vuelta por ese camino
es una locura. Entonces, por un lado tenemos planes para sacar taxis eléctricos, por el otro lado se hace un fideicomiso para tener taxis con motores híbridos a gas natural y a combustible tradicional, y por el otro lado dudamos de cuál realmente va a ser el papel de cada sector de la energía. Y nosotros entendemos que eso debe ser una de las grandes cosas que tenemos que transformar. Ahora, la ministra hacía una propuesta ahí en concreto de una instancia permanente de discusión, donde nosotros, por supuesto, que entendemos que es necesario participar, pero donde tenemos que llevar nuestras propuestas como trabajadores. La ministra plantea un tema de arranque, entendemos que es legítimo, pero este encuentro tiene también que servir para que todas estas cosas que hemos intentado recordar, para no hablar de cosas muy teóricas y muy por arriba, sino decir, bueno, en concreto, qué es lo que estamos planteando los trabajadores, podamos desarrollarlo más, podamos llegar a mayores consensos y a partir de así poder tener ante la opinión pública, ante el gobierno, ante lo que nosotros llamamos el bloque de poder, los empresarios, las transnacionales, etcétera, nuestra propuesta y nuestra voluntad de pelea. Por eso, compañeros, y para ir redondeando, ustedes ven que nosotros tenemos un plan de trabajo que implica esta inauguración, después de dividirnos, o más que dividirnos, distribuirnos en 3 comisiones, una matriz energética que va a funcionar acá en la Federación ANCAP, energía, desarrollo productivo y social, también acá en la Federación ANCAP, y el plan de acción de la coordinadora para 2015 en lugar de AUTA. ¿Por qué planteamos las 3 cosas a la vez? ¿Por qué incluimos el tema del plan de acción? Porque entendemos que no se trata solamente de llegar a consensos y a propuestas, sino de pensar cómo vamos a hacer en conjunto para que estas propuestas se hagan realidad. A partir de allí es que vamos a tratar de llevar a cabo ese horario que ustedes ven ahí en el cronograma, ¿no? Que ahora está un poquito corrido, pero por lo menos hasta las 17 como plazo máximo para trabajar. La idea es que las comisiones, como todos sabemos que funcionan las comisiones, hagan un informe para el día de mañana juntarnos acá en una plenaria y poder resumir todo ese trabajo. La intención es que en todas las comisiones haya compañeros de todas las organizaciones sindicales, no solo de los 3 sindicatos que más o menos hemos trabajado más permanentemente, sino de compañeros de la Garrafa y otros compañeros que han sido invitados, que están participando. Y en ese plano es que mañana para nosotros sería importante poder tener el conjunto de ese trabajo sintetizado, pero que también nosotros como participantes de este encuentro seamos reproductores de este trabajo conjunto y de esta necesidad conjunta que estamos viendo. Si nosotros logramos materializar el programa que tenemos en conjunto y las acciones que tenemos en conjunto, no dudamos de que vamos a tener éxito en lo que nos planteamos, para cualquiera de los sectores que estamos acá presentes, pero también de conjunto. Entonces, compañeros, sin ánimo de seguir para no seguirla tirando, la idea que tenemos es que nos pongamos a trabajar y que podamos sacar esto adelante, pero que este es un mojón más, que va a depender de nosotros que esto se concrete o se diluya y por lo tanto tenemos una enorme responsabilidad y seguramente luego de este encuentro vamos a estar en mejores condiciones para seguir avanzando. Así que compañeros, vamos arriba y vamos a trabajar todos en conjunto. Sí, antes de pasar el trabajo a las comisiones nos acercaban acá que habían venido también a la inauguración la directora nacional de energía, Olga Otegui, la directora nacional de minería y geología, Leda Sánchez, el director nacional de industrias del ministerio, Enrique Moreno, y el equipo de asesores del ministerio, a los cuales agradecemos la presencia. Ahora nosotros vamos a trabajar en las comisiones, así como ustedes tienen indicado, así que pasamos a trabajar en ellas.
Bueno, compañeros, vamos a arrancar con el plenario. Vamos a empezar escuchando el informe de la Comisión 1, Matriz Energética. Nosotros lo que vamos a hacer por un motivo de tiempo es leer los 3 informes y después abrir un espacio de intercambio de la plenaria para ir redondeando, ¿tá? Bueno, buen día, compañeros. Pasamos a dar lectura a la resolución de la Comisión de Matriz Energética. Reivindicamos el derecho indiscutible de participación con nuestras propuestas en la discusión del desarrollo y aplicación de las políticas referentes en la materia. Objetivos trazados por la Comisión: que el manejo de los recursos energéticos estén en manos del Estado en su totalidad, defensa de los monopolios estatales, que tenga como objetivo generar soberanía energética, no para promover inversiones donde los grandes capitales transnacionales se lleven las riquezas de nuestro pueblo, tales como la prospección de hidrocarburos offshore y onshore, y sean los que ponen las condiciones de comercialización. Un claro ejemplo son la gestión de la compañía del gas y los parques de energías renovables. Debe haber complementariedad entre los distintos tipos de energía. Cada una debe utilizarse donde sea más eficiente. Debe ser de acceso universal para el conjunto de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, para generar mejores condiciones de vida. Debe tener un costo en relación a la renta salarial, reflejando así un carácter social, asegurando que llegue a la población de menores recursos. Crear una canasta energética familiar, analizando la eficiencia energética de la misma. Universalizar la educación en su uso eficiente, racional, para lograr la sustentabilidad de los recursos energéticos. Discutir para modificar los distintos marcos regulatorios y asegurar la soberanía energética. Promover la eliminación de la receta llamada Manual de Contabilidad impulsada por el FMI para las inversiones en el ámbito público, donde se evalúa las inversiones desde el punto de vista únicamente economicista y no contempla lo que puede ser una mejora en el cuidado del medio ambiente o una mejora en la calidad del servicio, etc. Este es un poco el resumen de los puntos que fueron tratados en la comisión. Y bueno, no nos detuvimos mucho nosotros en lo que es estrictamente la matriz energética, viendo qué porcentaje corresponde al uso de cada tipo de energía, sino un poco dar lineamientos sobre la política que debe llevar adelante la matriz energética. Ese es un poco el resumen y bueno, después si hay preguntas o algo, se dará en el debate. Gracias. Bueno, buen día, compañeros y compañeras. Vamos a pasar a leer el informe de la Comisión Energía, Desarrollo Productivo y Social. Está bastante esquemático y dice algo como esto. El papel de la energía hoy en esta etapa capitalista. La importancia del uso y el peso de la misma en la vida productiva y social. Nos encontramos en un punto de inflexión en torno al proyecto de país. Continuidad de esta matriz productiva primarizada y extractivista o cambio en la matriz productiva que apueste a generar cadenas productivas con mayores niveles de valor agregado y mano de obra, empleo de calidad, sustentabilidad en los procesos y en consonancia con el medio ambiente. Frente a la lectura y las proyecciones internacionales de caída de los precios de exportación uruguayos, la retracción de las economías regionales, etc., sumado a los anuncios del actual gobierno de recortes del gasto público, el posible ajuste fiscal y por eso la prudencia que hay que tener en ese sentido, esto hace pensar que los tiempos de bonanza están finalizando. Frente a este diagnóstico, los trabajadores redoblamos la apuesta, confiados que las empresas públicas y el Estado deben ser el motor y están llamados a jugar un papel fundamental en estos tiempos venideros. Mayores grados de inversión pública, sumado a un aumento general de los salarios, tendrá como correlato la necesaria reactivación interna que traerá aparejado
una elevación del consumo interno con sus respectivas cadenas de valor. En el marco de la política energética, los acuerdos multipartidarios que marcaron los grandes rumbos estratégicos significaron la elaboración programática con una deliberada exclusión de los trabajadores organizados. Se rechaza esta modalidad de acción política, más aún cuando los acuerdos emergentes son antagónicos a los intereses del pueblo uruguayo. En particular, por considerar a los entes del Estado bajo una concepción netamente empresarial, organizados en unidades de negocios para la competencia mercantil, reduciendo al mínimo todo fin social de los mismos. El fortalecimiento de la inversión pública a través de los entes públicos debe ser el camino para la consolidación de un modelo de desarrollo con soberanía política y autonomía energética. Esto viene relacionado con el tema de la propiedad y el control de las fuentes de energía. En la búsqueda y explotación de petróleo offshore y onshore, debe tener una integración vertical del negocio ANCAP como empresa pública. El gas natural y la energía eléctrica son recursos de propiedad del pueblo uruguayo. Por lo tanto, en el gas natural, su importación y exportación, distribución y comercialización deben estar en manos del Estado. Profundizando así un modelo productivo que en todo el ciclo tenga la propiedad estatal y pública. Complementariedad. La matriz energética debe ser entendiendo la necesidad de la complementariedad de las fuentes y recursos energéticos, así como analizando y contemplando los límites de incidencia de las mismas. La planificación debe ser integral. Universalidad del acceso. El acceso a la energía es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, el objetivo permanente de cualquier planificación deberá ser universalizando el acceso a los diferentes recursos. En ese sentido, queremos citar dos ejemplos. Uno, el caso concreto de Alur como proceso productivo. Alur desde un inicio fue concebido como un proyecto que motorizaba un proceso de desarrollo social y productivo en una de las regiones más expoliadas de nuestro país. Distintos traspieces y definiciones incongruentes con el proceso inicial llevaron a que se debilitara ampliamente en su rol inicial. Los trabajadores necesitamos la profundización del proyecto de Alur en su concepción inicial, tanto a nivel social como productivo. En otro sentido, y hoy en el marco de la discusión del Fondes, también reivindicamos los emprendimientos autogestionados, en donde deben tener un apoyo del Estado y determinados subsidios para su realización, conjunto con la producción nacional, y en ese sentido es importante que el Estado intervenga en esos aspectos. Medio ambiente. Como un grito no al fracking. Este sistema que se viene aplicando en varios países y que no se descarta su aplicación en Uruguay, trae aparejado
cuestiones muy negativas para el medio ambiente. En otro punto, se deberán de obtener especial consideración acerca de los impactos ambientales de los cambios en la matriz energética, sobre todo en lo referido al impacto directo sobre el medio ambiente y en la utilización para canjes de bonos de CO2 o bonos verdes, como se conoce habitualmente. Como otro titular, que es entendido por todos, y hay un consenso en ese sentido, de no a la energía atómica, ya que este tema estaba previsto en la multipartidaria, en la posible modificación de uno de los artículos del marco regulatorio donde permitía la investigación y el estudio y la viabilidad de estos emprendimientos. Otro capítulo, acceso y calidad de la energía. En ese sentido, las políticas e intervenciones concretas de los sindicatos a nivel social y por eso las brigadas solidarias son una herramienta muy importante para atender lazos de solidaridad conjunto con la cooperativa de trabajadores y otros emprendimientos similares. Asegurar el acceso a la energía como un derecho humano, velar por la contención a los trabajadores en los momentos más difíciles. Ejemplos, trabajos afrales, seguro de enfermedad, seguro de paro, desocupación, etc. Profundizar los proyectos de canastas energéticas, pero en el marco y en conjunto con otros planes sociales, sea de vivienda, salud, educación. Otro punto, marco legal y tarifario. Proponemos caminar hacia la elaboración de un proyecto alternativo al que hoy está previsto y propuesto por el senador Bordaberry sobre una Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y en ese sentido, discutir ante la posibilidad y el eventual encuentro de petróleo en nuestro suelo, los porcentajes de renta petrolera que van a quedar para el país. Ratificar el proyecto de marco regulatorio del gas elaborado por la Coordinadora del Sindicato de la Energía. Modificar la Ley de Electricidad de la Dictadura 14.694 y el marco regulatorio del sector eléctrico, sustento de la actual privatización de la energía eléctrica. Potenciar la campaña por la rebaja de las tarifas eléctricas. Y el último punto, en torno a la participación de los trabajadores en todos estos temas. Los trabajadores de la energía, en este proceso que estamos resueltos a transitar de unidad, debemos marcar nuestra propia agenda con independencia de clase, tanto para pensar y hacer. Ratificar los reclamos históricos de los trabajadores de participar en la gestión de los entes, tanto en la discusión y elaboración de políticas públicas como en la integración de los espacios de dirección. También, por último, valorar los procesos de participación directa en otros ámbitos. Muchas gracias, compañero. Hola. Vamos con el informe de la tercera comisión y ahí abrimos paso a un intercambio de la plenaria. Nosotros en la tercera comisión logramos consensuar lo que sigue. Dice, luego de intercambiar opiniones, de los diferentes participantes se acuerda proponer al plenario del encuentro las siguientes líneas de acción. Hablando del Plan de Acción 2015. Es necesario instalar el debate público sobre la matriz energética
y las propuestas que sobre ella tenemos los trabajadores, como forma de incidir efectivamente en las definiciones políticas que se toman o tomarán en torno a ella, a fin de que reflejen nuestro objetivo principal. El sector energético debe tener al Estado como un agente esencial en sus principales eslabones. Si bien este objetivo es, por su dimensión, de largo aliento, debemos planificar acciones concretas que nos acerquen a él durante 2015. Para lo cual resulta imprescindible profundizar nuestras elaboraciones programáticas hacia iniciativas concretas en el menor plazo posible, proyectos de ley, planes tarifarios, instrumentos de desarrollo industrial, etc. Tanto en el debate general como en las iniciativas particulares, tiene prioridad que logremos involucrar en su comprensión y defensa al conjunto de los trabajadores afiliados a los sindicatos que componen la coordinadora, para y al mismo tiempo abordar a la población y al resto de los trabajadores organizados y generar el apoyo necesario a nuestros planteos. Esto resulta imprescindible a la hora de tener posibilidades de avanzar con éxito en las negociaciones con el gobierno, por ejemplo, la mesa sobre energía que planteó la ministra Cose, o en cualquier otra instancia. Es decir, depende de cuántos trabajadores y pueblo en general podemos aglutinar. Hay que desplegar todas las iniciativas posibles para viabilizar nuestras propuestas, sean en las acciones de carácter general de nuestro PICNT, paro del 23 de abril, 1 de mayo, 12º Congreso, etc., como en las que logremos generar nosotros, tanto con campañas propagandísticas, volanteadas, medios de comunicación, pegatinas, etc., como movilizaciones y medidas de otro tipo, sean estas por los temas generales o en solidaridad con diferentes reivindicaciones de nuestras organizaciones. Proponemos que se realice, en consonancia con lo anterior, una gran marcha nacional por la energía como servicio público. Este es una especie de nombre provisorio, ¿no?, para llamarlo de alguna manera. En agosto o septiembre, lo cual nos permitiría abordar actividades previas en los departamentos del interior y Montevideo y resumir en un día el conjunto de las mismas a fin de generar correlaciones de fuerza favorables a nuestros planteos. Finalmente, y como forma de dar continuidad a este evento y analizar la marcha de las conversaciones en la mesa propuesta por la ministra, entendemos oportuno que se realice sobre fines de mayo una reunión conjunta de directivas de los sindicatos presentes en el encuentro, AUTE, FANCAP, el SUTS, UTA y UAOEGAS, sin perjuicio que después se integre otra, ¿no? Cuando decimos directivas es algo más, o sea, el conjunto de las directivas y no solo los compañeros que estamos en las reuniones cotidianas. ¿Está? Así que, compañeros, nosotros ahora estaríamos abriendo ese espacio para el intercambio. Compañeros que quieran hacer uso de la palabra o compañeras. ¿Algún agregado, modificación, pregunta? No, simplemente, Alejandro, si en el documento final lleva el micrófono por la grabación mejor, si no, no queda energía, podemos mencionar en particular la situación que está viviendo Latinoamérica y en particular la situación que está viviendo nuestro pueblo venezolano. Un pueblo que ha demostrado para los sindicatos que somos de la energía la solidaridad cuando colocó en nuestro país cientos de miles de barriles de petróleo a tasas muy importantes para nuestro país, que particularmente a la interna de ANCAP le permitió desarrollar un paquete de inversiones muy importante. Entonces, simplemente una consulta, si en el marco general del documento podemos plantear la solidaridad de los trabajadores de la energía, en particular con el pueblo venezolano, en función de lo que está viviendo hoy, con la amenaza de la intervención del imperialismo yanqui. Gracias. ¿Otro compañero o compañera?
Dale. No, disculpe que en la comisión que estaba, recién ahora un poco me doy cuenta que no lo dije en su momento en la comisión, pero capaz que el tema de la referencia a Bordaberry y la Agencia Nacional de Desarrollo, sacarla y poner otra redacción. Y el otro punto, el tema de lo que estaba diciendo Alejandro en el informe, y que también está participando el sindicato de SOCA. Capaz que en la comisión, como hay un compañero solo, no estuvo en esa comisión, pero estuvo en la otra comisión. ¿Vos vas a proponer una redacción alternativa a ese punto de la Agencia de Hidrocarburos? Hacer otra redacción, sí, para sacar la referencia a Bordaberry y la agencia, que también tenemos que discutir el tema de si estamos de acuerdo que haya una agencia o no. A mí me parece que esa discusión todavía tenemos que zanjarla y bueno, capaz que tratar de dar otra redacción, porque ese es un proyecto de ley presentado que todavía no está discutido en ningún lado, ¿no? Buscar otra redacción. Una pregunta. Entonces, sacamos lo de la Agencia Nacional y lo discutimos mejor y dejamos lo de la renta petrolera. Ahí está. ¿Eh? Sí. Está. ¿Le parece bien a todos los... No sé, y después igual hacemos una síntesis. Pero... No vamos a hacer un dialogado. Después, yo en particular tengo otra visión, pero después ¿algún compañero o compañera más? Es una puntualización sobre algo que seguramente en la redacción puede parecer un poco incomprensible. Es en la parte de matriz energética. Cuando se refiere a la eliminación del manual del Fondo Monetario, lo que quiere decir es estrictamente lo siguiente. Cuando uno hace una inversión, por ejemplo, compra un camión para trabajar en transporte, o los privados que agarran y compran un parque eólico. Cuando lo compran, hacen un estudio para saber si le va a dar ganancia o no, y dicen, bueno, de acuerdo a las posibilidades de venta de energía y los precios de energía que me aseguran, si el parque eólico vale tantos millones de dólares, bueno, yo tengo una vida útil de 30 años o 20 años y voy devengando, voy pagando el costo de la inversión a lo largo de la vida útil. Y la diferencia entre la plata que me entra menos lo que voy pagando año a año de esa inversión a los bancos que me lo prestaron, es la ganancia. Eso lo hacen todas las empresas privadas y también lo hacen muchísimas empresas públicas, sobre todo las que no quedaron bajo el yugo del Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional en los años 90 le exigió al Uruguay y a una cantidad de países que estaban con deuda con el Fondo Monetario y a los cuales quería obligar a privatizar las empresas públicas, que esa inversión en la contabilidad, en lugar de ponerse en 20 años de a poquito, tuvieran que aparecer como un costo corriente en un solo año. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos la inversión en los 20 años, y se va pagando en 20 años, la influencia en el PBI año a año es muy chiquita. Entonces nadie puede decir que la empresa está haciendo crecer el déficit fiscal brutalmente. En cambio, si obligamos a que la contabilidad, que es estrictamente una convención, nada más, un acuerdo, un criterio, si lo obligamos a que ponga todo el costo en un año, aparece como que generó un déficit fiscal brutal, cuando eso es mentira. Entonces eso hace que aparezcan las empresas públicas que están invirtiendo como que están desbalanceando completamente la economía del país. Eso es un invento creado por el Fondo Monetario para evitar que las empresas públicas inviertan. Una empresa como, en el caso nuestro, de UTE, que tiene un activo físico, o sea, todas las instalaciones de red y generación enorme, con un porcentaje apenas de garantía de ese activo físico puede invertir muchísimo más que lo que tiene. O sea que los parques eólicos pueden ser todos nuestros. Entonces, el criterio es evitar el engaño de hacer creer que el costo de toda esa inversión hay que meterlo todo en un año. Eso es mentira. Eso es simplemente para abultar el peso en números en ese año del déficit fiscal creado por la UTE. Eso es lo que quiero decir. Yo sé que no es sencillo de explicar, pero me parece que es fácil. Porque uno cuando invierte algo en una casa, quiere producir algo, sabe que lo va pagando gradualmente. ¿Ah? Eso es así también en las empresas grandes y en las empresas públicas.
El tema es que eso hace que aparezcamos como que estamos desbalanceando el país y creando un déficit fiscal y haciendo un destrozo en la macroeconomía. Eso es mentira. Eso hay que eliminarlo. Unos años después del 90 y poco en que se hizo eso, por el consenso de Washington se dieron cuenta que era un disparate enorme y que por lo tanto había que flexibilizarlo. Uruguay, a pesar que en 2006 le pagó el Fondo Monetario, ya no tiene por qué estar sujeto a los criterios del Fondo Monetario, no lo ha modificado. Y eso hace que aparezcan las empresas públicas como que estamos hundiendo la macroeconomía del país. Y eso es una barrabasada, es un disparate. A eso me refiero. Está bien, está bien. Hola, sí, yo quería plantear una cuestión que me parece que debería de ir en el plan de acción, y es algo así como que la coordinadora de sindicatos de la energía tenga encuentros, reuniones, o trate de integrar en una visión más abarcativa a todo tipo de organización social que esté trabajando en el tema de energía. Puedo citar dos ejemplos que conozco, no sé si tienen vigencia hoy en día, Redes Amigos de la Tierra, Ceuta y alguna otra más que exista. Y también, por supuesto, todas las organizaciones barriales, sociales, que están inquietas ante determinados proyectos que se quieren implantar y al menos tener contactos como coordinadora con ese tipo de gente. Era esa la inquietud. Sí, hola, buen día a todos los compañeros. Yo quería aportar para agregar a la resolución, no sé en cuál de los grupos, reivindicar la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas comerciales UTE y ANCAP. En el caso de AUTE en particular está en nuestros estatutos luchar por ese concepto. Hasta ahora hemos tenido debilidad en cuanto a eso. Por eso me gustaría en el marco de esto agregar esa reivindicación por dos razones. Esa técnica, en el caso de AUTE, no sea ANCAP, pero pelear por eso. Y segundo, que la experiencia de estos años nos ha mostrado que compañeros con el currículum sindical, ¿verdad? Van con un currículum sindical importante, entran por un partido político y al poquito tiempo se olvidan que eran sindicalistas. Entonces yo creo que es de orden reivindicar la participación concreta en nombre de AUTE, sería, de FANCAP, del PCNT, del que organice el nombramiento de los trabajadores, de seguir peleando por estar en los directorios. Muchas gracias. Creo que eso está mencionado explícitamente en la Comisión 2. Sí, por eso. Cuando vos lo leíste, Gonzalo, ¿no? ¿Algún compañero o compañera más? Dale. Hola, sí, con respecto a la participación de los entes, más allá de la participación de los trabajadores, estaría bueno explorar o ejercitar que participen los usuarios, sobre todo también pensando más en eso de que la energía la utilizan los usuarios. En ACE hay una representación por parte de los usuarios. Bárbaro. Aquello de que se participe como trabajador está bárbaro, pero a mí me parece más interesante o bien interesante que haya una participación de usuarios, ¿no?, que defiendan justamente, que somos todos, ¿no?, el uso de la energía. Es más, tendría que haber un ámbito en donde el usuario opine y diga, hable sobre cómo se utiliza la energía. Acá existe ese famoso ombudsman, no sé qué miércoles, ¿no?, que pocas veces se utiliza. Entonces, habría que oficializar ese tipo de cosas. Nosotros ayer en la comisión de plan de acción planteábamos el debate de la energía en general, partiendo de la base de entender que la concepción de la energía tiene que ser del punto de vista desde la utilización del bien energético por parte del ser humano. Si nosotros nos planteamos con esa cabecita, nosotros podríamos no solo tener una opinión como trabajador, sino como mismo usuario de la energía.
el tema no solo abarca el tema de los trabajadores, la utilización de la energía, abarca en general y cómo utilizamos la energía nosotros, en nuestra casa, qué hacemos nosotros con nuestra energía, qué estamos pensando, ¿no? Cómo afecta en nuestro hogar. Entonces, me parece que la visión de la energía, por eso nosotros pretendíamos que haya un spot a la sociedad con respecto a una visión de los trabajadores sobre el tema de la energía. Tiene que haber un spot para poner en debate la energía, quiénes son los interesados en lucrar con la energía, quiénes son los interesados y qué intereses tenemos los trabajadores y los usuarios sobre el tema de energía, nada más. ¿Otro compañero? ¿Compañera? ¿No lo deja? La libertad es libre. ¿Algún otro aporte, compañeros? Oye, si nadie va a hacer uso de la palabra, voy a hacer uso de la palabra yo. Referido al tema de la Comisión 3 y un par de cosas, el objetivo del encuentro era que nosotros pudiéramos elaborar e intercambiar entre una más amplia cantidad de trabajadores de lo que lo venimos haciendo regularmente, sobre todo para aquilatar un poco el compromiso que deberíamos asumir con este tema de la transformación de la matriz energética y el futuro del sector de la energía. Ustedes ven que el encuentro se basa sobre aspectos programáticos, iniciativas políticas, que muchas veces son quizás las que más nos cuestan trasladar y hacer carne en el conjunto de los trabajadores, empezando por los trabajadores asociados a la energía. Y la idea del encuentro es esa, ¿no? Que nosotros podamos hoy salir de acá con el compromiso de poder convencer al conjunto de los trabajadores afiliados a nuestro sindicato de la necesidad de prestarle atención y de ser protagonistas en esto, al mismo tiempo que los otros tipos de reivindicaciones, porque nadie dice que vamos a dejar nuestras reivindicaciones laborales, sectoriales, salariales, etcétera. Simplemente que los trabajadores de la energía, quizás el funcionamiento de la multipartidaria ha sido posible y estuvo allí porque no supimos nosotros como trabajadores cómo incidir hacia eso, y estuvimos más bien en términos generales, digo, no es que cada sindicato no le dio bola nada más, pero quizás nosotros tendríamos que haber tenido una presencia mucho más fuerte en ese tipo de instancias y en ese momento. Lo cual no significa decir que, bueno, que nos tenemos que jorobar en esos acuerdos porque o no estuvimos o no incidimos. Entonces, si nosotros queremos evitar que pase eso y si queremos intentar de que, como dice el documento de la Comisión 3, que lo que nosotros estemos proponiendo tenga realmente incidencia en la opinión pública y eso condicione a quienes definen o pretenden definir las políticas públicas con relación al sector energético y a sus diferentes componentes, los trabajadores de la energía vamos a tener que hacer el gasto principal en eso. Después el resto de los compañeros organizados del PICNT, las organizaciones que trabajen en el sector, con las cuales tendremos o no tendremos coincidencia en todos los planteos, el resto de la población es como el segundo o tercer anillo a ganar. Pero si los trabajadores de la energía no estamos convencidos y comprometidos con esto, difícilmente podamos salir a plantearle muchas cosas a los demás. Por eso que la Comisión intenta decir, bueno, el objetivo de un plan de acción, que sobre la base de 2015, pero que es un objetivo de largo aliento también, es cómo logramos instalar el debate sobre la energía, la matriz energética y nuestras propuestas. Y cuando decimos instalar el debate, que tengan que ser tenidos en cuenta. Nosotros ahora tuvimos la propuesta, que un poco se nos había adelantado en alguna reunión con la ministra de esta mesa. La ministra hoy, ayer lo que nos plantea es, bueno, arranquemos por eficiencia energética. En particular, quien habla no tiene idea de qué quiere decir con eso. Nosotros ahí tenemos que marcar la cancha con nuestra agenda, con nuestros temas emergidos de acá,
Ahora, solo con plantearle nuestros temas no vamos a conseguir avanzar, porque necesariamente vamos a tener que poner gente atrás. Y sabemos que esto no es un proceso que se haga de un día para el otro, ni que sea fácil. Por eso yo quiero resaltar, porque capaz que hay otras ideas o hay gente que piensa que es diferente y que no pase como en el montón de las resoluciones, algunos aspectos que tenemos que hacer acciones concretas en torno a estos temas. Y ahí surge como idea una acción de carácter nacional para agosto-septiembre. No sabemos exactamente en esa altura qué vamos a estar discutiendo. Por ejemplo, marco regulatorio del gas natural, ya está aprobado, no está aprobado, tiene media sanción, salió bien del Poder Ejecutivo, fue un desastre y no sabemos. Lo mismo, qué suerte vamos a tener con el tema de la discusión tarifaria eléctrica, lo de la Agencia de Hidrocarburos o cualquier otra cosa. Los propios compañeros de allá vinculados al UR y su realidad y su problemática, pero la idea es instalar un hecho que nos permita a nosotros incluso tener una organización previa a eso y un trabajo hacia eso que ya esté generando acciones de impacto en la opinión pública. Y bueno, y después veremos. Por eso parecía interesante destacar la idea de las reuniones ampliadas, como se dijo allí, de directivas, que acá pusimos una fecha de mayo, pero no significa que sea la única ni nada por el estilo, sino que pueden tener cierta continuidad. Y bueno, en ese camino nos tenemos que encontrar todos. Esa es la idea, compañero, y por eso incluso el tema del encuentro. Después la realidad, lo que haga el gobierno, lo que hagan las cámaras empresariales y demás, veremos. Yo eso en términos generales. Algunas propuestas, obvio que es opinión personal, pero cuando hablamos de la representación de los usuarios vamos a tener que definir bien cuál es la característica, porque los únicos usuarios organizados que hoy tenemos son la Asociación de Grandes Consumidores, que son las empresas, y que tienen intereses bien específicos. Para empezar, que tenemos que seguirle bajando las tarifas y que hay que achicar el Estado. Eso es lo que van a decir apenas se sienten en cualquier ámbito, que tienen costos muy caros y que los están matando con los consejos de salario y a su vez las tarifas del Estado son enormes. Entonces, es a diferencia de salud pública, donde ahí tenemos por lo menos 2 organizaciones de usuarios, más allá después de quién debería estar ahí o el mecanismo de elección, y tenemos los trabajadores organizados representados allí. En este caso, por eso digo, es una buena idea, pero tenemos que seguirle poniendo cabeza y que no quede así planteada en el aire, porque lo pueden tomar estos tipos y decir, bueno, está bien, yo quiero estar porque yo soy usuario y tengo una organización, ¿no? Conmigo se discute y se discute organizadamente. En el sindicato del gas, en los años más jodidos de la privatización, cuando casi vuela la planta de producción producto de un incendio que nos echaron la culpa a los trabajadores que habíamos hecho un sabotaje y era una mala maniobra de un jefe que todavía sigue ahí, porque se lo premió poniéndolo en otro lado. Intentamos hacer un frente de usuarios. Incluso fuimos con gente de alguna asociación de defensa del consumidor y lamentablemente si no somos los trabajadores los que fogoneamos eso, destinamos responsables para que eso fructifique y se organice, es muy difícil, está demasiado atomizado el tema de los usuarios. Entonces yo eso nomás, no para descartar la idea desde mi punto de vista, sino para afinarla mejor a ver cómo podemos materializarla. Los trabajadores organizados tenemos claro nuestra representación, pero lo otro habría que verlo y no darle changüí al tema de los grandes consumidores, y está, por ahí. Comparto totalmente lo que dijo el compañero recién sobre que para ser válida la propuesta que mencionaba el Pollo, el compañero Pollo, es fundamental que haya un respaldo de organizaciones atrás. Conceptualmente, la idea de que haya representantes de los usuarios es absolutamente esencial e importante y hay experiencia mundial realmente muy valiosa al respecto. Hay muchas empresas públicas, de servicios públicos en el mundo que tienen incorporado representantes de los usuarios. No solamente los grandes consumidores, sino los usuarios domésticos o de pequeños empresarios. Y es evidente que para que eso se concrete tiene que haber alguna forma de organización que les dé representatividad. Eso es indudable. Pero piensen lo siguiente. El problema que ahora recién estamos viendo, la punta del iceberg del tema del agua en Uruguay, del agua potable, es en realidad un tema muy viejo. Hace muchos años que tenemos ese problema, muchos años, que se ha ido agravando
con el uso excesivo, brutal, casi industrial, de agroquímicos, de agrotóxicos, que han generado un montón de problemas de contaminación de ese tipo de sustancias, más las famosas bacterias. Si hubiera un representante de los usuarios en OCE, hace ya muchos años, seguramente se hubiera canalizado mucho más fuertemente la necesidad de inversiones para solucionar esto y la necesidad de cortar con la fuente de contaminación. O sea, negociar con el agro un desarrollo más sustentable, sobre todo protegiendo las zonas cercanas a los lugares donde se forman las cuencas de las cuales dependemos del agua potable, que es esencial para la salud de toda la población. O sea, tener usuarios es fundamental. En algunos países se hizo cosas intermedias. Se pusieron usuarios que tienen derecho a voz, a investigar, tienen obligación de ser informados y no tienen voto. Lo ideal sería que pudieran tener voto. Pero, todavía de acuerdo con el compañero, tiene que haber una organización, tiene que haber organizaciones sociales funcionando y sanas, como estos sindicatos, que son una garantía para la sociedad. Gerardo, pasale a Gabriel, que levantó la mano para hablar. Bueno, buenos días. Un par de cosas simplemente. Ojalá que las instancias de discusión de las comisiones, los distintos grupos de trabajo hayan cumplido con el objetivo que nos habíamos planteado para este encuentro. Yo creo que la propia realización del encuentro ya es un paso importante. Es otra puntita de ese plan de trabajo que se había fijado desde los inicios de este retomar la coordinadora del Sindicato de la Energía del Uruguay. Simplemente una reflexión breve. Esta pelea que está planteada, o metemos a todo o involucramos al conjunto del pueblo uruguayo o la perdemos. Esto no es una pelea de los sindicatos de la energía. Esto no es una pelea solamente del movimiento sindical. Esta la tenemos que encarar como pueblo. Y para eso tenemos que encontrar los canales necesarios para poder llegar al conjunto de los trabajadores, involucrarlos. Que estas discusiones no son discusiones ajenas, son discusiones tan cotidianas y problemas tan cotidianos que determinan el modelo de desarrollo y las pautas de acumulación que se dan en esta etapa histórica. Por lo tanto, ese tiene que ser el principal desafío. ¿Cómo llegamos al conjunto de los trabajadores y al conjunto del movimiento popular? Y por sobre todas las cosas, como primer escalón, al conjunto del movimiento sindical. Si no hacemos eso, este conjunto de planteos, ideas, proyectos, y no va a quedar más allá que a merced de la voluntad o no del sistema político de darle cabida. Y en eso estamos fritos, porque la política energética en este país es producto de un acuerdo multipartidario. Es producto de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Y ahí va a ser muy difícil encontrar las brechas, que las hay en ese acuerdo. Y hay quizá voces que puedan ser receptivas, pero el sistema político está impulsando esto en un marco de acuerdo general. Y la voluntad política a veces puede aparecer como una dádiva y a veces aparece porque los trabajadores empujan. Creo que solamente podemos torcer algo si los trabajadores empujamos. Y tiene que ser en el marco de la independencia. Tenemos que laburar en forma independiente y tenemos que generar, sí aprovechar todos los espacios de discusión y negociación que se abran, pero tenemos que construir nuestra propia fuerza, que se base en la elaboración programática, la consolidación de los distintos rumbos de trabajo y por sobre todas las cosas tendiendo puente con el conjunto del pueblo. En el día de ayer, si hubiera sido una instancia de negociación, la ministra se hubiera levantado y se hubiera ido antes, como lo hizo. El compañero Acosta le estaba solicitando que iba a ser breve, para así escuchaba y recepcionaba el conjunto de planteo y se levantó antes de que terminara. Esa es la merced de esa dádiva de que a veces la voluntad política de llegar a alguna solución podemos llegar a encontrar.
Ese es el escenario que quizá podemos encontrar y lamentablemente se fue sin escuchar los temas de la agenda y ya definió que la agenda de esa próxima reunión es el famoso proyecto de eficiencia energética que todavía desconocemos, ¿tá? Y que no incluirá, en principio, según esta convocatoria, los temas que los trabajadores tenemos. Entonces, el rumbo trabajo debe ser por construir un camino propio, con independencia para poder trabajar, con independencia para poder elaborar programáticamente, pero con una acción, tiene que ser una acción contundente para tender puentes de solidaridad con el conjunto de las organizaciones sociales. Solamente así vamos a poder construir nuestra propia fuerza y viabilizar que el conjunto de ideas que existen hoy acá se puedan, por lo menos, aproximar a una concreción. Gracias, compañero. Ole. Sí, nosotros ayer en la comisión que integramos habíamos hablado del tema de la educación, o sea, en relación a las generaciones futuras con respecto no solo a las energías, sino que los compañeros del Sindicato del Mar habían planteado que una cantidad de las tareas que se desarrollaban en los barcos y en otras plataformas que se instalaban, otros tipos de tareas que en definitiva eran terrestres, no estaban pasando por ningún nivel educativo ni ningún compromiso de conocimiento. También se planteó el tema de que la gente que se especializó para Botnia después terminó siendo llevada, porque lógicamente, en definitiva, era un trabajador capacitado y probado, o sea, de alguna manera estaba comprobada su calidad final. Habíamos acordado que poner una cláusula sobre el tema educativo con respecto a los conocimientos generales, no solo de la energía, sino las destrezas y los conocimientos que debe tener un trabajador calificado para otras tareas que por ser desarrolladas por empresas privadas extranjeras no están en las currículas de nuestro país. Esas cosas nosotros creo que deberíamos insistir en reflejarlas porque es parte del proyecto ese que estuvimos hablando, que habló Abdala y eso, de saber no solo las materias primas necesarias para la elaboración de energía, sino las cadenas productivas que tienen que ver con un cambio de matriz industrial del país. Entonces, no lo entendí reflejado en ningún lado y creo que sería importante que estuviera, o sea, que también llevaría a cambio en la discusión con la ex UTU y a la propia universidad, ¿no? O sea, cómo evitar esos cuellos de botella con respecto a empresas que vienen y como no encuentran, traen sus trabajadores especializados y después no dejan nada. Quería agregar un puntito que era que los trabajadores que estuvieran capacitados de esa manera tuvieran la obligación, por haberlo recibido por el país, de mantenerse en el trabajo dentro del país por un tiempo. Lo mismo diría para los profesionales, que los profesionales no se fueran como se van ahora. Si reciben el estudio gratuito del país con el esfuerzo de todos los trabajadores, entonces que queden en el país por un tiempo. Hola, ¿puedo hablar? Sí, no, yo argumentando un poco más lo que dice mi compañero. Acá lo que tenemos son empresas que vienen, que pasa, por ejemplo, en UTE con el tema de los molinos, pasa el tema de hidrocarburos con el tema de la exploración de hidrocarburos, que viene empresa con personal, se supone, altamente calificado, que solo ellos lo pueden hacer, cuando nosotros tenemos profesionales, trabajadores, que tienen la capacidad pero no tienen la calificación, que eso es lo que me parece no se ve reflejado. Nosotros tenemos que tener una política, me parece, de transmisión de conocimiento
de tener profesionales al lado de esos iluminados que llaman la empresa, a que aprendan el trabajo y a su vez se los capacite, y si hay que mandar a otro país que se manden, pero que vengan con ese conocimiento, porque acá nosotros, hidrocarburos, del tema de los molinos, no tenemos la capacitación. Y parece que eso tiene que estar reflejado en las universidades, en la SUTU. Digo, no hay nada, no tenemos nada con respecto a ese tema. Me parece que era un poquito para argumentar el tema. Bien, Rodrigo. ¿Algún otro compañero que quiera intervenir? Compa Algay. No, justamente para hablar un poquito del compañero ayer. ¿Recordás ayer que estuvimos hablando nosotros del tema que de repente estaba un poco en titulares y no está muy expresado? Que es la acreditación de saberes, que nuestro gremio por suerte lo está haciendo. Que ayer un compañero que hoy no lo vi, creo que era de Federación ANCAP también, planteaba eso, Rodrigo, ahí va. Y a la cual nosotros le decíamos que está bueno, que sí, que se trate de tener acreditación los propios trabajadores, porque siempre pasa lo mismo, cada vez que precisan una mano calificada van y la traen de afuera, se les paga los dineros que no se les paga a los propios funcionarios que hoy tenemos, y que se tratara de hincar el diente un poco más fuerte en ese tema, justamente para calificar funcionarios que entran, aprenden dentro de los locales y que capaz que hacen mucho mejor la maniobra que esas propias personas que traen calificadas de afuera. Por eso creo que quedó planteado en nuestro grupo un poco eso que yo le había dicho, de calificar a los funcionarios dentro de cada rubro que esté trabajando. Un poco eso. Sí, como para agregar al tema puntual, nosotros lo conversamos un poco ahí con los compas en la comisión, tanto de la capacitación previa al ingreso de las determinadas empresas como de la capacitación durante los propios procesos productivos. Los compañeros del GAP pusieron a consideración y comentaron un poco su experiencia en torno a la acreditación de saberes, que ya han pasado varios compañeros por ese proceso, y Gerardo también, que fue el compañero de FANCAP que estuvo en la comisión también comentando algo. Estuvimos conversando un poco del tema y está bueno porque sin duda que es interesante el tema para poder desarrollar un proceso soberano y autónomo de algunas cadenas que hoy nos están faltando. Está bueno el tema. Está inmerso en el resto de los temas. Yo quería agregar una cuestión cortita, haciéndome eco de las palabras de Edwin, con el tema de Venezuela, conjunto con Alejandro y algunos compañeros más. El tema estuvo presente en la mesa representativa del PCNT el otro día, en donde inclusive estuvo la propuesta de que como los compañeros de la Central de Trabajadores Cubanos, se hace un intercambio hace muchos años con la CTC cubana en torno a los 1 de mayo, que exista la posibilidad, en función de la coyuntura que está viviendo el pueblo venezolano y la solidaridad y el intercambio que hemos tenido con los trabajadores de la energía de Venezuela, que puedan venir a intervenir al 1 de mayo, en el acto del 1 de mayo del PCNT. Esa fue una propuesta concreta y vamos a ver qué pasa, como para que ellos mismos, más allá de las declaraciones de solidaridad y algunas actividades que se vienen realizando, que ellos mismos puedan tener y contar su experiencia frente al pueblo uruguayo. Sin duda que el proceso venezolano tiene mucho que ver con el proceso que nosotros recién ahora estamos arrancando acá. Hoy se está dando una situación en Venezuela que capaz que para algunos compañeros es muy lejana, pero hay una lucha de clase tremenda y el punto y el nudo de contradicciones es la energía. ¿Y por qué está pasando lo que está pasando? Y porque el pueblo, los trabajadores y sus organizaciones han empujado a los grandes capitalistas, se han expropiado empresas y se ha tensado la piola para cortar con ese derrame que había para sus casas madre,
y hoy está pasando lo que está pasando. Sin duda que estamos a nivel de país muy lejos de esa realidad en función de las contradicciones que hoy estamos viviendo acá. Pero cuando Gabriel hablaba de poder salir a abordar todos estos temas con el pueblo y que los demás trabajadores nos entiendan qué es lo que nosotros estamos planteando, porque yo ayer miraba las declaraciones de la ministra en BTV y no tiene nada que ver de lo que dijo con lo que estábamos haciendo acá, ¿no? Hablaba de la innovación tecnológica, no sé qué encajó, y no tenía absolutamente nada que ver de lo... Se mostraban imágenes de la reunión acá adentro, así como estamos ahora, y la ministra hablando de otra cosa, de los huellos perdidos. Pero sin duda que para que los trabajadores y el pueblo en general nos entienda cuáles son nuestros planteos, vamos a tener que salir con cuestiones que justamente sean palpables y que sean necesarios y que sean cotidianas para el pueblo. Nosotros, por ejemplo, que estaría bueno, porque en la comisión también se habló de poder generar un estudio en torno al resto de las tarifas, tanto de la tarifa en los combustibles como de la tarifa del gas. Los compañeros del SOCA planteaban un estudio en torno también de ALUR y de cómo ALUR puede potenciar aún más a nivel social la zona. Y esas discusiones son las que tenemos que trasladar al resto de la población con cuestiones palpables. Porque históricamente acá se ha vinculado la pelea de los trabajadores con la pelea por salario. Cuando sale en los grandes medios de comunicación una movilización de los trabajadores, automáticamente se vincula con que están pidiendo más plata. Y esta lucha que estamos nosotros tratando de comenzar o retomar por medio de la Coordinadora de Energía va muchísimo más allá de una cuestión salarial, ¿no? Creo que en estos 2 días que estuvimos reunidos, en ningún momento se nombró ni las cuestiones salariales ni las cuestiones económicas. Y eso es saludable para todo el grupo de compañeros que tuvimos acá, porque hemos levantado la mirada en ese sentido, hemos dejado de mirarnos, ¿no? Y de sacarnos la pelusa al ombligo, como se dice, burdamente, y hemos levantado la mirada en torno a los problemas nacionales que hoy involucran a todo el tema energético. Y la otra mención que quería hacer era que sin duda que, y en ese mismo sentido, los sindicatos que hoy estamos reunidos acá, y saludamos la participación de los compañeros de UTA, de SOCA, de los compañeros del SUD, de La Garrafa, no pudieron venir los compañeros de Salto Grande, que también estaban invitados, pero el proceso de unidad que estamos tratando de construir un proceso de unidad, que la unidad no se decreta, ¿no? Y eso es importante, la unidad no es un sello, no es que la coordinadora del Sindicato de la Energía y somos la coordinadora y de ahora en más vamos arriba. La unidad la vamos a tener que ir construyendo todos los días y sin duda que se necesita mucho esfuerzo de parte de todos. Pero fundamentalmente la unidad se construye luchando. Y por eso está buenísimo lo del plan de acción. Y en ese sentido queremos reconocer el hecho de que haya estado la comisión de plan de acción en el encuentro, porque nos permite salir con determinadas cuestiones concretas para seguir caminando juntos. La experiencia de la Asamblea de los Trabajadores de la Energía en la puerta de la refinería fue histórica y creemos que en ese sentido tenemos que seguir multiplicando esas experiencias. Para nosotros, para AUTE, estos temas ya hace muchos años que se vienen tocando, pero ha sido muy dificultoso y capaz que le pasa lo mismo al resto de los sindicatos, poder llegarle a la masa de los trabajadores. En ese sentido tenemos un desafío muy grande, para que no quede en encuentros o en conferencias o en simples reuniones de la coordinadora y poder movilizar todos estos temas a nivel de la masa de los trabajadores. Sin duda que las campañas y las medidas concretas que vayamos a hacer de ahora en más van a ser muy importantes. Y hablábamos de los esfuerzos. Nosotros en AUTE tenemos previsto la campaña por la rebaja de las tarifas. Es algo muy sensible para toda la población,
pero que al conjunto de los trabajadores de la energía y a la propia coordinadora le va a permitir poner todos estos temas arriba de la mesa. Es como la puerta de entrada, el de golpear la puerta a un vecino y decirle queremos rebajar las tarifas, pero también queremos todas estas cosas. Nos va a permitir quebrar un poco esa hegemonía que existe hoy con el tema a nivel general de la política energética y cómo se está llevando adelante. Gabriel hablaba del acuerdo que hay. Sin duda que hoy hay una discusión no solo a nivel de los partidos políticos que hay un acuerdo, sino dentro del propio movimiento sindical, pero también por el propio desconocimiento que hay del tema. Nosotros no podemos condenar a compañeros que de repente no comprenden o no están informados, porque nosotros mismos, que somos responsables de llevar adelante estos temas, hemos estado ausentes muchas veces de estas problemáticas. Pero sin duda que tenemos un camino por delante a recorrer y el encuentro se inscribe en ese camino de unidad que estamos tratando de construir, con mucha humildad. ¿Algún compañero más? ¿Compañera? Si no, estaríamos un poco redondeando. La idea es que los aportes no son ninguno contradictorio con lo que vino como informe de las comisiones. Por lo tanto, le vamos a dar una redacción final y vamos a tratar de hacer la publicación de los mismos en formato impreso. Ustedes han visto que se ha grabado incluso, y se lo vamos a hacer llegar a todos los trabajadores, y también va a ser herramientas de trabajo para la discusión y los ámbitos que se abran con el Poder Ejecutivo, los directorios de las empresas, cualquier otro, allí con nuestras propuestas. Y si se quiere, si no hay otra opinión, la idea es que salgamos de acá todos un poco convencidos de estas iniciativas que pensamos desplegar y seamos multiplicadores de estas discusiones y de los objetivos que nos planteamos. Así que si no hay algún otro compañero que quiera hacer uso de la palabra, estaríamos haciendo el cierre. Está previsto el almuerzo ahí en Aute. Y bueno, felicitarnos entre todos por estos 2 días de trabajo y el compromiso asumido para adelante. Vamos arriba.